Hermanos, es hora de la predicación del día de hoy y hoy hemos invitado a Josías Saravia. Josías es hijo de unos buenos amigos nuestros, estudiamos más o menos en el seminario en el mismo tiempo, pero tal vez lo van a conocer más porque es nieto de nuestro hermano Roberto Munguía. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes saben, pero Josías tiene con nosotros ministrando en la iglesia, especialmente con niños y con jóvenes, ya 3 años en esta iglesia. Entonces, para mí es un placer el poder presentarles a Josías para que él pueda tener la exposición de la palabra de nuestro Dios. Él está estudiando en el seminario en Ceteca y va en su 4º año, así que va a ser un privilegio para nosotros el empezarlo a escuchar ya también los domingos aquí con nosotros y que el Señor lo pueda bendecir. Así que vamos a orar por él. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, gracias por la vida de Josías. Gracias por tu amor para con él. Te pido, Señor, que lo uses en medio de nosotros, que tu palabra hable a nuestro corazón, Señor. Que tu siervo sea usado por tu Santo Espíritu. Gracias por la vida de Josías. Te pido, Padre Santo, que lo uses grandemente, Señor. A nosotros danos un corazón receptivo a tu palabra también, Señor. Por Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí poder estar acá con ustedes en esta mañana. Me siento muy honrado de tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en este momento. Qué bueno verles, veo bastante llena la iglesia, ¿verdad? Eso siempre es bonito, y bienvenidos a ustedes que nos sintonizan también desde sus casas. Oremos otra vez, hermanos, para que Dios sea quien nos hable en esta mañana, ¿verdad? A través de su palabra. Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estar acá con bien en este lugar. Gracias porque tenemos salud. Gracias porque pudimos despertar un nuevo día. Queremos pedirte, Dios, que en este momento tú guíes este tiempo que vamos a tener de acercarnos a tu palabra, que podamos hacerlo de la mejor manera y que tú nos des un corazón sensible a escuchar tu voz, Dios, a estar dispuestos a hacer los cambios pertinentes en nuestro diario vivir, en nuestra vida práctica, que podamos llevar a esa vida práctica lo que tú nos enseñes en esta mañana. Te pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo reacciona usted cuando la enfermedad comienza a llamar a la puerta de su casa, a la puerta de su familia, o incluso a su propia vida? Todos tenemos diferentes reacciones ante las diferentes circunstancias que vivimos en la vida, ¿verdad? Algunas cosas que pasan nos ponen felices, nos ponen alegres, otras tal vez, como la enfermedad, cuando viene a nuestra vida, nos pone tristes, nos frustra, nos llena de ansiedad, de estrés. ¿Cuál es su reacción? Piense por un momento en eso. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo reacciona usted cuando la enfermedad toca a la puerta de su casa? Piénselo por un momento. Esta semana tuve la oportunidad de platicar con una persona, un hermano en Cristo, que está atravesando un proceso de salud muy difícil. Él se le diagnosticó una enfermedad degenerativa hace poco tiempo, hace un par de meses, y pues es un proceso de salud muy, muy difícil, ¿verdad? A pesar de que él se mira bien, ya esta enfermedad está comenzando a interferir con sus actividades cotidianas, con las cosas que él tiene que hacer, con sus tareas, con sus responsabilidades. Y yo había hablado con él hace unas 3 semanas, él me había comentado eso, me había pedido que yo estuviera orando por él, ¿verdad? Yo lo hice, estuve orando por él. Y esta semana tuve la oportunidad de volver a conversar con él. Y platicamos un poco, y en esa plática yo le pregunto, hermano, ¿cómo lo está llevando? ¿Cómo está llevando todo este proceso? Y quiero leer sus palabras, y él me dijo: es frustrante, realmente es muy frustrante estar atravesando por esta enfermedad, pero en medio de todo el proceso estoy aprendiendo a depender de Dios y a seguir confiando en Él. Y me llamó la atención lo que me dijo después: mi oración ya ni siquiera es que me sane, sino que Él pueda hacer su voluntad en mi vida y en mi salud. Cuando él me dijo esto, yo me quedé impresionado por sus palabras. Yo dije,
Yo quisiera decir lo mismo cuando la enfermedad llega a mi vida. Yo dije, yo quisiera tener esa misma actitud. Yo quisiera que Dios trabaje en mí para que yo pueda decir eso. Ojalá usted y yo también pudiéramos decir lo mismo. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Bueno, el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana nos habla un poco acerca de cuál debe ser esa actitud que nosotros debemos tener cuando la enfermedad llega a nuestra vida, cuando la enfermedad llega a nuestra familia. Recuerden que estamos estudiando, hermanos, el Evangelio de Marcos, ya llevamos varios domingos estudiándolo, y estamos aprendiendo a seguir esas huellas, esas pisadas del Maestro, ¿sí? Queremos seguir su ejemplo, queremos ser como Él, queremos andar como Él anduvo. Ya hemos visto varias huellas, pero la semana pasada concretamente vimos la huella de la predicación y la enseñanza de la palabra, ¿verdad? Y hoy vamos a ver otra huella que nos corresponde estudiar en esta mañana y la vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versículos del 40 al 45. Acompáñame por favor con su Biblia, Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Cuando lo tenga puede decirme amén para hacerme saber que ya lo tiene. Marcos 1, 40 al 45. En mi Biblia tiene por título Jesús sana a un leproso. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok, vamos a leerlo, si quiere puede seguirme ahí con su vista. Vamos a leer todos los versículos y después vamos a ir detalladamente por algunas cosas importantes, ¿sí? El versículo 40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Versículo 45, pero oído él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué sucede aquí? Una persona con lepra, con esta enfermedad de lepra, acude a Jesús pidiendo un milagro, pidiendo ser sanado de esta lepra. Jesús se compadece de él, le toca, extiende su mano y lo sana, ¿verdad? Y luego le dice, bueno, por favor no andes publicando esto, lo que se conoce como el secreto mesiánico, ¿verdad? Y viene él y hace todo lo contrario, ¿verdad? De la felicidad, de la gratitud, no sé, va a contarle a todos, su familia, a sus vecinos, no sé, cómo Jesús había obrado un milagro en él. Y esto le provocó algunos problemas a Jesús, que pues ya no pudo entrar libremente a ciertos lugares, pero aún así las personas seguían buscándole, las personas seguían viniendo a él. Antes de entrar a la huella que nos corresponde estudiar en esta mañana, hermanos, quiero que veamos un par de enseñanzas en los primeros versículos y luego ya vamos a pasar a ver lo que es la huella de esta mañana, ¿sí? Vamos a leer nuevamente el versículo 40. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. ¿Recuerda la pregunta del inicio? ¿Cuál es su actitud cuando la enfermedad llega a su vida o a la de su familia? Aquí encontramos un buen ejemplo de qué actitud nosotros deberíamos tener. Este leproso se acerca a Jesús claramente con una actitud de humildad, con una actitud de humillación, llega, se postra delante de Jesús, pero no solo eso, este leproso también tenía confianza en el poder de Jesús para sanar su enfermedad, ¿sí? Sí, se acerca humildemente, pero sabiendo, teniendo fe de que Jesús podía curarlo, podía sanar esta enfermedad. Ahora, realmente la fe de este hombre cobra mucho más valor al saber que los maestros judíos, los rabinos en ese tiempo consideraban que la lepra era una enfermedad incurable, no tenía cura. De hecho, antecedentes solo habían dos en el Antiguo Testamento cuando Dios sanó a 2 personas que tenían lepra. Entonces su fe cobra mucho más valor, ¿verdad? Él se acercó realmente confiando que Dios tenía el poder de sanarlo y esa fue su actitud al acudir a él, pero obviamente siempre con humildad, ¿verdad? Tampoco es que se fue arriba. Entonces la actitud de este leproso nos enseña cuál es la actitud correcta ante la enfermedad que nosotros deberíamos tener. En primer lugar, acercarnos a Dios con fe, pero
siempre sometiéndonos a su voluntad. El leproso viene y le dice, si quieres, puedes limpiarme. No llega a exigirle nada, no llega a demandar a Jesús una curación, llega diciéndole, si quieres, puedes limpiarme. Algunos han argumentado que esta estructura condicional implica que el leproso estaba dudando hasta cierto punto. Bueno, tenía cierta duda, bueno, no sé si Jesús pueda sanarme, ¿verdad? Pero realmente eso no es así. Si nos vamos al idioma original, esta es una estructura condicional de tercera clase que lo que implica es que si la primera parte de la estructura se cumple, entonces la segunda también. La segunda es dependiente de la primera. Por ejemplo, si A se cumple, entonces B también. Eso es lo que está haciendo el leproso en este momento. Si quieres, Jesús, si es tu voluntad, entonces yo estoy convencido de que tú puedes obrar ese milagro en mí, de que tú puedes sanarme. Yo tengo una total confianza en que si tú lo deseas, tú puedes sanarme, ¿sí? Entonces, más allá de ser una actitud de duda, una actitud de incertidumbre, este leproso se acerca a Jesús con fe, con una actitud de humildad y siempre con una actitud de sujeción a la decisión divina, sujeción a la voluntad de Dios. El leproso estaba convencido de que Dios podía sanarlo si él lo deseaba, si él lo quería, si estaba según su voluntad. Entonces, hermanos, cuando la enfermedad llega a nuestra vida y nosotros acudimos a Dios, la actitud que deberíamos tener es, claro, tener fe, confiar en el poder de Dios, en que Él puede obrar un milagro, pero aprender a someternos al designio divino, aprender a someternos a su voluntad. Nosotros no podemos exigirle nada a Dios, ¿verdad? Tener fe tiene que ser compatible con aprender a someterme a la voluntad de Dios. La persona con la que yo hablaba esta semana me decía, yo ya no estoy orando porque Dios me sane, sino porque Él haga su voluntad, ¿verdad? Y qué difícil es decir eso, porque nuestro deseo sí o no es ser sanados. Si tenemos una enfermedad, si tenemos una dolencia física, yo pasé un proceso de salud bien complicado a finales del 2020 y lo que yo deseaba es estar bien, ¿verdad? Ser sanado, pero tenemos que aprendernos, claro, tenemos que tener total confianza y fe en Dios, en que Él puede sanarnos, pero al mismo tiempo aprender a buscar su voluntad, a pedir su voluntad, a someternos a la voluntad que Él va a tener. ¿Cuántas veces usted se ha acercado a Dios con fe? Cuando quiere pedir algo, cuando quiere buscar una sanidad para usted, para su familia, no sé, cualquier cosa. ¿Cuántas veces se ha acercado a Dios con fe? ¿Y cuántas veces esa fe le ha impedido posiblemente someterse a la decisión divina o a la voluntad de Dios? No deben estar peleadas estas dos cosas, hermanos. Yo tengo fe, pero no debo cruzar la línea de querer ya exigir una respuesta a Dios, de querer demandar que Él haga lo que yo quiero o lo que yo necesito en ese momento. Perdón si me voy a meter en un tema sensible, pero hace un par de meses tal vez, o años, no sé, una persona por ahí en un evento público oró por la sanidad de un siervo de Dios, ¿sí? Y en su oración esta persona mencionó, Dios, queremos pedir sanidad por esta persona y no vamos a aceptar un no por respuesta. ¿Qué clase de oración es esa, hermanos? ¿Cómo vamos a decirle a Dios, Dios, te estoy pidiendo esto y no voy a aceptar un no por respuesta? ¿Quiénes somos nosotros para venir a exigirle a Dios que haga como nosotros queremos? ¿Quiénes somos nosotros para venir a decirle a Dios cómo Él tiene que actuar? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué tomamos esas actitudes a veces? Nosotros no podemos acercarnos a Dios con esa actitud y decirle, Dios, no voy a aceptar un no por respuesta. Dios, no queremos un no por respuesta. Eso es algo totalmente ignorante. Isaías 45:9, me gusta lo que dice, se los leo rápidamente. Dice, ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero? Fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas. Y en los siguientes versículos el argumento sigue, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para tomar esa actitud para con Dios? El leproso nunca hizo esto. El leproso nunca llegó donde Jesús y le dijo, Jesús, límpiame porque quiero que me limpies y tienes que hacerlo, ¿verdad? No, él llega con una actitud de humildad, sometiéndose a lo que Jesús quiera y diciéndole, si quieres, entonces puedes limpiarme.
Hermanos, la decisión de dar sanidad no nos pertenece a nosotros, le pertenece únicamente a Dios. Nosotros no podemos provocar la sanidad, ni tampoco podemos exigirla. Pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Pedirla con fe, suplicarla, así como este leproso lo hizo. Claro que nuestro deseo es pedir sanidad, pero lo que tenemos que hacer es someternos a la voluntad de Dios y no exigir nada, no coaccionar a Dios, no querer decir que no vamos a aceptar un no por respuesta, ¿verdad? Entonces, hermanos, creo que lo primero que este pasaje nos está enseñando y nos está llamando es a poder evaluar cuál ha sido nuestra actitud hasta este momento acerca de la enfermedad. ¿Cuál ha sido nuestra actitud cuando la enfermedad llega a nuestra vida? ¿Será que estamos teniendo una buena actitud? ¿O será que estamos queriendo coaccionar a Dios, queriendo tomar el papel de Dios, ¿verdad? Y decidir qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Tenemos que tener fe, tenemos que tener plena confianza en que Dios puede obrar un milagro en nosotros, pero también debemos aprender a someternos a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, este primer versículo nos enseña la actitud correcta, tener fe, pero someternos siempre a la voluntad de Dios. Ahora, leamos los versículos 41 y 42. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. ¿Cuántos de nosotros hemos de repente alzado el grito al cielo y dicho, ¿dónde está Dios con tanta injusticia? ¿Dónde está Dios cuando yo estoy atravesando momentos difíciles? ¿Dónde está Dios cuando yo estoy atravesando una enfermedad? ¿Dónde está Dios con tanta cosa que me está pasando, verdad? Y llegamos hasta el punto de pensar que Dios está siendo de alguna manera indiferente a nuestra necesidad, que Dios está siendo apático a nuestra necesidad. Pero, hermanos, déjeme decirle que eso no es así. Jesús le responde, sí quiero sanarte, sé limpio. Hermanos, Dios no es indiferente a nuestras necesidades, ni tampoco lo es ante nuestra enfermedad. No sé qué enfermedad usted pasando, qué proceso de salud usted esté viviendo en este momento, o qué problema tenga, pero Dios no es indiferente a esas luchas que nosotros tenemos. ¿Recuerda lo que dice Hebreos 4, 15 y 16? Porque no tenemos un sumo sacerdote que sea incapaz de compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos un Dios que se compadece de nuestras necesidades. Tenemos un Dios que tiene misericordia de nuestros problemas. Tenemos un Dios que tiene compasión de nuestra enfermedad. Y podemos acudir a Él. Podemos acudir a ese Dios que se compadece de nuestras necesidades, a ese Dios que desea obrar en nuestro favor. Yo no sé si usted lo cree, pero yo estoy convencido de que Dios tiene todo el poder sobre cualquier enfermedad. Llámese COVID-19, llámese cáncer, llámese alguna enfermedad degenerativa, llámese alguna enfermedad que ni siquiera tiene un diagnóstico claro todavía. Dios tiene todo el poder sobre cualquier tipo de enfermedad, sobre cualquier situación difícil. Ese es el Dios que tenemos, un Dios todopoderoso, un Dios que siempre está al cuidado de sus hijos. ¿Y saben qué? Eso es motivo de consuelo para mí. Eso debe ser motivo de consuelo para nosotros. Saber que mi Dios es más grande que los problemas que yo pueda tener. Saber que mi Dios es más grande que los doctores que tal vez puedan dar un diagnóstico, pero Dios es más grande que eso. Dios tiene todo el poder y Él está al pendiente de nosotros siempre, aunque nosotros pensemos que no. Él está compadeciéndose siempre de nuestras necesidades, aunque nosotros en algún momento pensemos que eso no es así. La pregunta es, ¿vamos a confiar en ese Dios? ¿Podemos confiar, podemos tener fe en que ese Dios puede obrar en nuestros problemas, en nuestras situaciones de salud, en nuestra enfermedad? ¿Vamos a poner nuestra plena confianza y esperanza en su poder? Usted y yo necesitamos, hermanos, aprender a confiar más en Dios, aprender a reconocer más su poder, su superioridad sobre toda enfermedad. Y gocémonos en esto.
Gocémonos en que Dios se compadece de nuestras necesidades, en que Él siempre está ahí cuando atravesamos problemas, en que Él siempre está ahí en medio de cada enfermedad que tenemos. Cuando hablaba con la persona que les comentaba al inicio, esa persona no estaba triste. De hecho, me lo dijo con tanta paz que él estaba tranquilo, que estaba aprendiendo a sobrellevar todo este proceso. Y no sé, yo quiero tener esa paz también. Cuando la enfermedad venga a mi vida o a la de mi familia, yo quiero tener esa paz. Quiero aprender a gozarme en el Señor en medio de la enfermedad, porque sé que a pesar de todo Él está en control y Él tiene todo el poder y Él está obrando su soberana voluntad. Y ese, queridos hermanos, debe ser nuestro objetivo. Entonces, hemos visto hasta ahorita dos enseñanzas, hermanos. La primera de ellas es cuál es la actitud correcta con la que debemos acercarnos hacia la enfermedad, con fe, confiando plenamente en el poder de Dios, pero aprendiendo a someternos a su voluntad. Y en segundo lugar, debemos recordar que tenemos un Dios que se compadece de nuestras necesidades, que tenemos un Dios que tiene compasión y misericordia de nuestra enfermedad y que siempre está en control de todo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la huella que nos corresponde estudiar en esta mañana. Y para encontrarla, la clave está en el versículo 41. Así que vamos a volver a leer el versículo 41. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús fue movido a misericordia. Jesús, teniendo misericordia de él, sintiendo compasión, viendo la necesidad de este leproso, fue movido a misericordia y extendió la mano para ayudar a este leproso. Muchas veces nosotros pensamos que estamos sintiendo misericordia o compasión por otras personas, pero posiblemente lo que sentimos no es eso, sino remordimiento, cargo de conciencia por alguien. Por ejemplo, vemos a un indigente por la calle, vemos a una persona de escasos recursos que no tiene muchas cosas. Bueno, pobrecito, ¿verdad? Ni modo, y ya, no hacemos nada, ¿verdad? Eso es remordimiento, eso es cargo de conciencia, porque la misericordia conlleva acción. Jesús se compadeció de esa persona y hizo algo por esa persona, hizo lo que estuvo a su alcance, que fue extender su mano y sanar a esa persona. Estuve buscando en algunos diccionarios teológicos la definición de misericordia y hay una que me gustó bastante y que quiero compartir con ustedes. Sí, dice esta definición, la misericordia es la habilidad especial que Dios da para sentir empatía y compasión genuina por los individuos, tanto cristianos como no cristianos, que sufren afligentes problemas físicos, mentales o emocionales, y aquí viene lo importante, y para traducir esa compasión en acciones llevadas a cabo con alegría y que reflejen el amor de Cristo, aliviando el sufrimiento de aquellos que están en necesidad. La misericordia, hermanos, no conlleva un mero acto mental. No es simplemente pensar, bueno, pobrecita esta persona, qué difícil situación que está atravesando, sino que conlleva llevar ese acto mental, traducirlo en acciones. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a esa persona? ¿Qué tengo a mi alcance para poder ayudar a esta persona a que salga de ese sufrimiento, a que salga de esa situación difícil, a que ya no esté tan mal, ¿verdad?, como estaba? Jesús lo que hizo es, después de compadecerse de este leproso, de esta persona, extendió su mano y hizo lo que estaba a su alcance, que era darle sanidad. ¿Sí? Nosotros obviamente no podemos darle sanidad a otras personas, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué está a nuestro alcance hacer por los demás? ¿Cómo estamos extendiendo nuestra mano a aquellas personas que están en necesidad? ¿Y sabe qué? Tener misericordia no es fácil. Tener misericordia es algo complicado y seguramente muchas veces vamos a tener que romper ciertos paradigmas para poder tener misericordia, para poder compadecernos de otras personas. A Jesús le tocó romper todo paradigma de rituales de limpieza que tenía la ley, porque no se podía tocar a una persona leprosa, ¿verdad? Ni siquiera podía estar cerca. Pero Jesús estuvo dispuesto a acercarse a esa persona, a extender su mano para poder ayudarla. La pregunta es, ¿qué precio estamos dispuestos usted y yo a pagar por ayudar a aquel que más necesita nuestra ayuda? ¿Qué vamos a hacer para practicar la misericordia?
¿Qué vamos a hacer usted y yo para seguir la huella o las huellas de la misericordia y la compasión? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está a nuestro alcance? Si hay un familiar que posiblemente no tiene trabajo, está desempleado, ya no tiene muchas cosas para seguir sobreviviendo, para comer, para alimentar a su familia, ¿qué puedo hacer yo por esa persona? ¿Qué está a mi alcance hacer para ayudar a esa persona, para aliviar su sufrimiento? ¿Qué puedo hacer para extender mi mano a esa persona? Si hay un hermano aquí en la iglesia que vive lejos y le cuesta las cuestiones del transporte, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo ofrecerle llevarlo a su casa? ¿Puedo darle para el pasaje? No sé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está a mi alcance? Si hay algún enfermo entre nosotros, si hay alguien con algún tipo de enfermedad, ¿qué puedo hacer yo por esa persona? ¿Puedo averiguar qué medicamento necesita? ¿Puedo ofrecerle mi ayuda? ¿Puedo ofrecerle mi disposición? ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, vamos a estar dispuestos a hacer? ¿Y sabe qué? Muchas veces nos excusamos en, bueno, no, es que yo aquí en la iglesia no veo ninguna necesidad, ¿verdad? Yo veo que todos estamos bien, todos andamos bien vestidos, todos tenemos lo que necesitamos. Y eso nos sirve de excusa para entonces ya no demostrar compasión, para entonces ya no demostrar misericordia ante los demás. Pero ¿sabe qué, hermanos? Basta con ser un poco observador para observar la necesidad que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? Le dejo esa tarea. Observe con atención a su alrededor y va a ver que hay muchas necesidades que seguramente usted puede suplir. Solo necesitamos prestar atención. Solo necesitamos estar más atentos. Y, hermanos, tengamos mucho cuidado en no espiritualizar mucho las necesidades de los demás. Déjeme explicarle esto con una historia. Había una vez un hombre, un cristiano, que pues vivía con su familia, ¿verdad? Pero esta persona estaba desempleada, ¿sí? No tenía empleo, los recursos cada vez eran menos, las deudas cada vez eran más y se le estaba acabando la comida, ¿verdad? Ahora, resulta que este cristiano tenía un enorme beneficio, una gran ventaja. Era vecino de otro hermano de la misma iglesia, ¿sí? Eran vecinos los dos. Entonces, un lunes por la tarde, esa familia ya no tenía nada que comer, ¿sí? Ya no tenían nada que comer para ese día en la cena. Y casualmente este hombre estaba viendo por la ventana cuando vio que la familia de al lado, los vecinos de la iglesia, llegaban del súper con el carro lleno, ¿verdad? Y comenzaban a bajar todas las compras ahí del carro y a meterlas a la casa. Yo no sé qué pensó este hombre, ¿verdad? Pero después de pensarlo bien, de darle vueltas al asunto, se armó de valor, bueno, lleno de vergüenza, pero se armó de valor por la necesidad que tenía y fue a tocarle la puerta a su hermano de la iglesia y a contarles su situación, ¿sí? Mira, hermano, con mi familia yo no tengo empleo, no los puedo mantener, ya se nos está acabando todo, tenemos muchas deudas, así que quería venir a contártelo, ¿verdad? Y vino el otro hermano y le respondió, oh, que lo siento, mi hermano, qué situación más difícil la que estás atravesando, qué situación más complicada realmente. ¿Sabes qué? Cuenta con nosotros, cuenta con nuestras oraciones, vamos a orar por ti, vamos a orar por ustedes para que Dios les provea. Recuerda que Dios es nuestro proveedor. Tranquilo, Dios te va a proveer de alguna u otra manera. Y le cierra la puerta y ya. ¿Cómo es posible que una persona que acaba de ir al súper con su refrigerador lleno, con otra que le acaba de decir no tengo nada, solo le diga voy a orar por ti? ¿Cómo es posible eso, hermanos? ¿Será que esa persona hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudar a la otra persona? ¿Será que esa persona realmente se compadeció de esa persona, tuvo misericordia de su hermano en Cristo? ¿O simplemente puso una excusa para no ayudarle? ¿Cómo es posible que no haya sustentado a esa persona con tanta urgencia? Hermanos, muchas veces nosotros estamos siendo así. Y en esos momentos es cuando más teólogos nos volvemos, ¿verdad? Y decimos, no hombre, mi hermano, Dios te va a proveer, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustentador, Él es nuestro pastor. Pero, ¿qué estamos haciendo por suplir esas necesidades? ¿Qué estamos haciendo nosotros de lo que está a nuestro alcance por ayudar a esas personas? Está bien orar por las personas, claro, la Biblia nos manda eso. Pero la Biblia también nos manda a hacer todo lo que esté a nuestro alcance
por ayudar a esas personas, por suplir sus necesidades. Siempre y cuando yo pueda, yo lo hago. Y si tengo que hacer algún sacrificio, pues también lo hago, porque de eso se trata, porque ese fue el ejemplo que Jesús nos vino a enseñar. Está bien decirle, sí, voy a orar por ti, mi hermano, ánimo, Dios te va a proveer. Pero ¿cuándo vamos a compadecernos de esa persona y cuándo vamos a extender la mano para ayudarles así como Jesús lo hizo? Pienso por un momento qué está a nuestro alcance hacer por las personas que están en necesidad. ¿Qué necesidades puedo yo suplir según mis posibilidades? ¿Cómo puedo ser de bendición para otras personas, incluso personas que están aquí en este templo en este momento? Hermanos, no podemos estar siendo apáticos e indiferentes a la necesidad de nuestro prójimo. Si nosotros queremos seguir las huellas del Maestro, si nosotros estamos buscando seguir esas pisadas que Jesús dejó, si queremos andar como Él anduvo, no podemos estar siendo apáticos, no podemos estar siendo indiferentes a las necesidades de nuestro prójimo. Eso es todo lo contrario a seguir la huella de la misericordia y de la compasión, porque estas dos huellas deberían ser un distintivo claro en nuestro estilo de vida, un distintivo claro en nuestra vida práctica. Constantemente yo debería estarme preguntando, ¿cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo tener compasión de los demás? ¿Cómo puedo mostrar misericordia? ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo ayudar a aquel que necesita? Eso creo yo, hermanos, que es lo que estamos llamados a imitar de aquí en adelante. Tener misericordia, tener compasión. La idea que este pasaje nos deja podemos resumirla en una sola oración, que sería la siguiente: tengamos misericordia de las necesidades a nuestro alrededor, busquemos suplir las que podamos en amor, siguiendo las huellas del Maestro, siguiendo ese ejemplo que Él vino a modelarnos, siguiendo ese ejemplo que Él vino a enseñarnos. Entonces, hermanos, en conclusión, hemos visto tres enseñanzas en este pasaje, ¿verdad? La primera es la actitud que debemos tener nosotros ante la enfermedad. Tener fe, confianza plena en Dios, pero siempre aprender a someternos a su voluntad. En segundo lugar, recordar que Dios tiene todo el poder y que Él no es indiferente ante nuestras necesidades. Quiere obrar en nuestro favor y siempre está al pendiente de nosotros. Y por último, hermanos, la huella que somos llamados a imitar en esta mañana es la huella de la compasión y de la misericordia para con los demás, para con mi prójimo, para con aquel que está necesitado cerca de mí. ¿Qué acciones prácticas podemos tomar usted y yo en base a lo que acabamos de aprender para poner en práctica la huella de la misericordia? ¿Qué acciones prácticas puede tomar usted hoy, durante la semana? ¿Qué podemos hacer? Quiero dejarle 3 aplicaciones prácticas para que podamos reflexionar en ellas y pues pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Sé que no es fácil tener compasión. Lo normal es pensar solamente en nosotros, pero debemos tratar de poner en práctica esto y pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude. En primer lugar, hermanos, tengamos los ojos bien abiertos para identificar las necesidades de los demás. Pidámosle a Dios discernimiento para que nos ayude a identificar esas necesidades a nuestro alrededor, a identificar esos problemas, esas situaciones que nosotros podemos suplir en las personas que están cerca de nosotros. Y cuando podamos identificarlas, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por compadecernos de esas personas. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por ayudar a esas personas. ¿Sí? Tengamos los ojos bien abiertos, estemos pendientes, seamos intencionales en querer identificar necesidades en otros que nosotros podemos suplir, porque ese es el ejemplo que Jesús vino a enseñarnos. En segundo lugar, hermanos, ¿con quién cree usted que necesita tener misericordia y compasión hoy mismo? ¿Con quién necesita usted demostrar misericordia y compasión durante esta semana? ¿Con quién? Identifique por lo menos a una persona que usted conoce. Si quiere identificar más, pues genial, pero identifique por lo menos una persona que usted conoce que está atravesando problemas, que está atravesando situaciones difíciles y que usted puede hacer algo por ayudar a esa persona, ¿sí? ¿Con quién usted tiene que practicar la compasión hoy mismo durante esta semana? ¿Y sabe qué?
Compasión no solamente de ayudar a aquel que lo necesita, de ayudar al necesitado. Vino a mi mente al estudiar este pasaje aquella historia que Jesús contó del rey que le perdonó una gran deuda a un hombre, y vino este hombre y no pudo perdonar una deuda mucho más chiquita a otro. Y el rey lo mandó a llamar y le dijo: no pudiste tener compasión. ¿Con quién necesita usted tener compasión? ¿A quién necesita seguramente perdonar, aunque tal vez esta persona no lo merezca? Tal vez a un hijo con el que usted ha estado siendo muy severo. Tal vez a un padre al que usted está juzgando muy fuertemente. Tal vez un familiar con el que usted ha estado enemistado. ¿A quién tiene que demostrarle compasión en este momento? Un amigo, un vecino, ese vecino que nunca lo saluda, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para ser intencionales y demostrar esa compasión y esa misericordia que Dios vino a enseñarnos? Pensemos en ello y espero que todos ya tengamos al menos un nombre en mente. Yo tengo 2 nombres en mente en este momento de personas con las que yo sé que necesito tener compasión, que necesito demostrar más misericordia. Sí, llevémonos un nombre, que ese sea el reto de esta semana. ¿Cómo yo puedo practicar la misericordia hoy mismo o durante la semana? Y por último, hermanos, esforcémonos por ser intencionales, ¿sí? Esforcémonos porque la misericordia y la compasión caractericen nuestro estilo de vida. Que esto sea un distintivo de nosotros, porque esto debe ser un distintivo de los cristianos, porque la misericordia y la compasión deben ser un distintivo de aquellos que buscan seguir las pisadas del Maestro, que buscan seguir las huellas de Jesús. Seamos intencionales, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por practicar la misericordia, por practicar la compasión, aún en los detalles más pequeños. Para Dios no hay detalle pequeño. Él mira todo lo que nosotros hacemos. Así que esforcémonos por ser intencionales en esto, hermanos. Practiquemos la misericordia, practiquemos la compasión, porque ese es el ejemplo que Jesús vino a modelarnos. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude en esto. No es fácil, pero que Dios nos ayude. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana. Gracias por ese ejemplo de tu Hijo que siempre estuvo compadeciéndose, siempre estuvo teniendo misericordia de los demás. Dios, nuestro anhelo es seguir tus huellas, tus pisadas, andar como tú anduviste. Ese es nuestro deseo, Dios, y quiero pedirte que puedas ayudarnos en esta mañana a ponerlo en práctica, a buscar ser más misericordiosos, más compasivos con aquellas personas que más lo necesitan. Danos ojos atentos para poder identificar aquellas necesidades que seguramente nosotros podemos suplir. Ayúdanos, Dios, sin tu ayuda no podemos, y ayúdanos a poder practicar la misericordia y recordando que lo hacemos para agradarte a ti, para demostrar amor a nuestro prójimo. Gracias, Dios, por este tiempo, y te pido que puedas llevarnos con bien a nuestra casa y bendigas el resto del día. En el nombre de Jesús, amén.